Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la Constitución, sobre la reforma que hubo del párrafo primero del artículo primero y donde se habla sobre diversos términos que vamos a manejar hoy. El término reconocer, pues habla del reconocimiento que implica un sujeto que reconoce y un objeto reconocido. Y es posible que el reconocimiento de un derecho, pues siempre que tal derecho se desprenda de la naturaleza humana y por tanto coherente con su dignidad. Hay que señalar que cuando se reconoce es que se identifica que la persona tiene tal derecho. A diferencia del siguiente término que es otorgar, que otorgar es conceder un derecho. No es lo mismo reconocerlo porque tú reconoces que es inherente cuando entra en aquella categoría. Pero cuando es otorgado, entonces tú se lo estás dando, por lo cual no lo tenías y tú no se lo das. Y pues aquello es acceder a una solicitud, formalizar un escrito o dictar una disposición en el que se lo estás otorgando. Estamos hablando de la Constitución en el párrafo primero. Bueno, el término que me tocó es individuo y hay un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación para sustituir el término individuo por el de persona, dado que ello fortalece la igualdad de género y erradica cualquier forma discriminatoria. La palabra individuo es considerado objeto de regulación de los derechos, mientras que el de persona se refiere a los sujetos que tienen garantías que reconoce el Estado. Las garantías individuales son los derechos públicos subjetivos que otorga la Constitución de los Estados Unidos mexicanos a los individuos y que el Estado debe reconocer y respetar. Las garantías otorgadas en la Constitución suelen clasificarse desde el punto de vista doctrinal en individuales y sociales. A su vez, las garantías individuales pueden dividirse en garantías de igualdad, de libertad y las garantías de seguridad jurídica. Los derechos constitucionales son aquellos que la propia Constitución reconoce, siendo estos inherentes a la dignidad del hombre, asimismo como instrumentos que funcionan en la protección de derechos y libertades que han sido vulnerados por individuos o grupos, y en el artículo primero se garantiza el libre ejercicio de estos derechos humanos. Son personas, aquellos individuos a quienes la ley les otorga la capacidad de obtener derechos subjetivos y ser sujetos de obligaciones jurídicas. Una definición clara y precisa para el concepto de persona es que son todos los sujetos del derecho, como los individuos capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. Antes de la reforma del 2011 no se contaba con el término persona, sino que en su lugar se hablaba del individuo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer capítulo las llamadas garantías individuales de las personas, a los que se refieren los derechos humanos y los deberes que el gobierno federal define para hacer posible el disfrute. El ejercicio de estas garantías no podrá restringirse ni suspenderse por nadie. Bueno, el término que me tocó es individuo y hay un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación para sustituir el término individuo por el de persona, dado que ello fortalece la igualdad de género y erradica cualquier forma discriminatoria. La palabra individuo es considerado objeto de regulación de los derechos, mientras que el de persona se refiere a los sujetos que tienen garantías que reconoce el Estado. Hola, a mí me tocó explicarles acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad. Y pues el artículo 1 constitucional nos dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Prácticamente, este artículo 1 constitucional protege nuestros derechos ante las autoridades para que se puedan cumplir y podamos tener una vida digna y plena. Adiós. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer capítulo las llamadas garantías individuales de las personas, a los que se refieren los derechos humanos y los deberes que el gobierno federal define para hacer posible el disfrute. El ejercicio de estas garantías no podrá restringirse ni suspenderse por nadie.